¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otro episodio de Café con Canas. Si eres nuevo aquí, bienvenido a nuestra comunidad. Yo soy Luna y aquí hablamos de temas de la vida, del día a día, de envejecer. Lo hacemos con un poquito de picardía y humor porque hay que reírse de uno mismo. Y bueno, ¿qué revuelo mundial ha causado la participación de Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl? Histórico, orgullo boricua, primera vez, trending. He visto muchísimos programas de análisis, muchos memes que están corriendo, muchas reacciones en vivo. Y me encanta ver ese orgullo colectivo, lo necesitábamos, porque la representación importa, la visibilidad importa. Pero mientras estaba viendo esos clips, las reacciones en tiempo real, me quedé pensando, la historia no siempre empieza donde empiezan las redes sociales. A veces las nuevas generaciones solamente conocen las versiones que le tocó vivir a ellos, como cuando muchos juran que somos novios de Luis Miguel o que Preciosa nació con Marc Anthony. Así que si tú no lo sabías, te lo voy a contar ahora. No fue Bad Bunny, no fue J-Lo, la historia no empezó con Instagram. Hubo boricuas pisando ese escenario del Super Bowl y representando a Puerto Rico y a nuestra cultura cuando todavía no había stories, no había lives, no había celulares grabándolo todo. Hubo puertas abiertas antes del algoritmo. Y quiero aclarar algo importante. Esto no se trata de evaluar la presentación de este año. No se trata de decidir si te gusta o no te gusta la música. No se trata de analizar el impacto económico o social de ese momento. Eso es otra conversación. Aquí no estoy calificando a nadie, estoy aclarando historia, porque una cosa es el gusto personal que cambia con las generaciones y otra cosa es el hecho histórico de que hubo puertorriqueños en ese escenario cuando nadie estaba documentándolo todo. Uno puede reconocer el impacto actual sin que necesariamente sea su estilo musical favorito. El gusto definitivamente es subjetivo. Ahora, el legado no. Y mi intención con esto no es competir, es más bien recordar. Y sin entrar en el professor mode full, déjenme explicarles un poquito cómo se dio esa idea de los halftime shows, para que tengan un poquito de contexto. El concepto empezó con bandas de música, grupos de baile y espectáculos novedosos. Por ejemplo, al principio eran marching bands de las universidades, espectáculos de concepto como Up With People. Duke Ellington estuvo en uno que se llamó Salute to Louis Armstrong, que tuvo a Ella Fitzgerald. Y la producción de Disney, It's a Small World, entre otros, porque son unos cuantos. Entonces, al principio de los años 90 se convirtió en producciones masivas con estrellas de la música pop y artistas principales para básicamente evitar que los espectadores cambiaran de canal. La actuación de Michael Jackson en el 1993 se considera el año en que todo cambió. Un cambio que se produjo porque la NFL perdió millones de espectadores el año anterior con el programa de comedia que hicieron era un sketch de The Living Color. La producción de los espectáculos del halftime hoy en día cuesta entre 10 y 20 millones de dólares. Los grandes artistas no cobran y a menudo invierten de su propio dinero para llevar el espectáculo que esté a su gusto y lo que ellos quieren ofrecer. En el 1979, y sí, lo dije bien, 79, durante el Super Bowl 13 hubo un espectáculo que se llamó Carnival, a Salute to the Caribbean. ¿Y de qué se trataba esto? Pues eso fue un homenaje al Caribe completo. Allí participaron Trinidad, participaron las Islas Vírgenes, Haití, Barbados, Aruba, Bahamas, la República Dominicana, Jamaica, y allí estaba Puerto Rico. Y allí estábamos nosotros, el Grupo Alegro. Ustedes lo recuerdan, muchos de ustedes lo recuerdan. Tito Lara, Luis Antonio Cosme, Dagmar, Cuco Peña y esta que está aquí. Todos jovencitos vestidos a la última moda de esa época, por cierto. Emocionadísimos
con más nervios que presupuesto. Con nosotros estuvo en esa ocasión el ballet folclórico Areito, llevando nuestra música, nuestra cultura, nuestros bailes. Era una parte de una iniciativa de la compañía de turismo que se llamaba Imagen 79. A partir de esa iniciativa se hizo una producción musical completa, increíble, con arreglos originales, canciones originales, con un concepto y visión que fue narrada nada más y nada menos por el señor José Ferrer. Y si tú no sabes quién fue José Ferrer, pues fue un actor, director y productor puertorriqueño reconocido como el primer hispano en ganar un premio Oscar al mejor actor. Un logro que obtuvo por su papel en Cyrano de Bergerac, que hizo creo que fue en el año 1950. Este señor nació en San Juan y tuvo una carrera de más de 60 años en cine, teatro y televisión. Y además de eso, pues fue director en Broadway y fue reconocido con la Medalla Nacional de las Artes en 1985. Y sí, nosotros cantamos en inglés. Así era la condición en ese momento y dijimos que sí porque cuando te abren una puerta en un escenario como ese, tú entras con disciplina, con orgullo, con acento si hace falta. Pero déjame decirte algo, la experiencia de estar en esa actividad fue una cosa impresionante. Cuando uno entra a ese estadio, el rugido de la gente, miles y miles de personas, las luces de las cámaras brillando desde los asientos como estrellitas, porque en esta época pues obviamente no eran los celulares, eran las cámaras con flash. Ese sonido intenso vibrando en el pecho es una de esas experiencias que tú miras arriba y dices, Dios mío, esto de verdad está pasando. Yo estoy aquí. Fue un momento increíble. Y nadie lo estaba grabando con un celular. No había selfies, no había lives. Tú no podías estar allí con tu celular diciendo, aquí estoy, en el Orange Bowl en Miami. Pero la realidad es que estabas allí presente, con el corazón allí presente representando a Puerto Rico. Y lo que más impresiona de eso, pues es que no solamente vive en mi memoria. Después de haber estado, tengo un video, existe, después de haber estado horas metida en el internet buscando, apareció un video. No está en 4K, no tiene drones, no tiene tiros de drones, no tiene edición cinematográfica, no es una gran producción, pero está ahí. Un pedacito de historia que sobrevivió a la era predigital. Gracias por la persona que lo puso. Una grabación que demuestra que Puerto Rico estuvo allí antes del algoritmo. Y lo comparto no para competir, ni para que hagan comparaciones, no para restarle el mérito a nadie. Lo comparto porque la memoria también merece ser vista. Te voy a dejar aquí el pedacito que encontré. Esa era otra época, obvio, porque en 1979 no había nada de redes sociales, uno no andaba pegado a su celular como ahora, que todo se vive desde una pantalla, absolutamente nada. Nada de Instagram, TikTok, YouTube, nada de los stories, nada del backstage, antes del Super Bowl. Ni celulares, uno no andaba como ahora, grabándose hasta en el baño para documentar que existías o para documentar tu vida de glamour. Y hablando de glamour, les voy a contar una cosa que nos pasó en ese viaje. De seguro los artistas este año estaban hospedados en hoteles de 5 estrellas, en la suite presidencial, ya saben, una logística impecable. A nosotros nos pusieron en un dormitorio universitario. Y esa noche nos pasamos echándole agua al aire acondicionado, que obvio, aire acondicionado de pared, porque en esa época no había las unidades esas de ahora. Porque el aire acondicionado se congelaba. Sí,
literal, como dice mi nieto Santiago. Allí no hubo check-in, no hubo hotel, no tenías una bata blanca con room service, allí no había stories ni reels, solamente pues las risas, la juventud y muchísimos recuerdos. Recuerdo cómo sacábamos a Tito de sus casillas, haciéndole maldades, porque ese hombre, señores, ese hombre era un santo de verdad, un ser increíble, un ser humano increíble. Y ahora, décadas después, vemos a un artista puertorriqueño encabezando el halftime completo del Super Bowl, con un alcance global, con una producción monumental y cantando en español. Y hay algo más que quiero decir sobre eso, sobre cantar en español. Cuando un artista decide cantar en español en un escenario global, eso no es una limitación, no es que no sabe hablar inglés, es un mensaje. No es falta de capacidad, es identidad. No es que no se pueda hacer en inglés, es que se elige hacerlo en español. Y eso comunica algo bien poderoso, que nuestra cultura no necesita traducirse para existir. Y allí lo vimos. En el 79 nosotros cantamos en inglés porque pues, así era el acuerdo. Y lo hicimos con orgullo. Era otra industria, otro momento histórico. Hoy cuando alguien canta en español en ese mismo escenario, el mensaje es distinto. Es una afirmación cultural. Y eso también es parte del camino que se ha ido construyendo. Y eso es muy lindo, es hermoso porque esto no es competencia, es relevo. Nosotros no hicimos lo mismo, el contexto era otro, la industria era definitivamente otra, el tiempo, el alcance era otro, pero esa puerta ya estaba entreabierta y eso no le quita mérito a nadie. Por el contrario, el que viene después corre más lejos. Eso te lo voy a repetir, el que viene después corre más lejos. Pero alguien puso el primer pie en la pista y eso lo vemos en todas las industrias y hay que reconocerlo. Y aquí es donde quiero quedarme hoy, en el legado. Abrir puertas en la era de las redes sociales era un acto silencioso. Allí no había métricas, no había views, no había trending, había trabajo, había representación, había sacrificio. El legado no se medía en likes, se medía en oportunidad. Los gustos cambian, las generaciones cambian, la industria cambia, pero la memoria, esa no debería cambiar. Siempre hubo alguien antes y eso también merece ser contado, porque al final todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Y nosotros ya habíamos caminado, habíamos empezado a caminar antes del algoritmo. Y con eso me despido esta semana, deseando que tengas una semana bendecida, llena de cosas lindas. Te espero la semana próxima en otro capítulo de Café con Canas. Bye.